¿Qué son las cardiopatías congénitas? Las cardiopatías congénitas son consideradas como alteraciones estructurales del corazón o de los grandes vasos, que presentan o potencialmente tienen el riesgo de un compromiso funcional. Las cardiopatías congénitas son consecuencia de alteraciones en el desarrollo embrionario del corazón, principalmente entre la tercera y 10ª semanas de la gestación. ¿Cómo se clasifican las cardiopatías congénitas? Un método para clasificar estas patologías es por la presencia o no de cianosis. Primero que todo, ¿qué es cianosis? Cianosis es la coloración azulada de la piel, mucosas y lechos ungueales, usualmente debida a la presencia de concentraciones iguales o mayores a 5 gramos decilitros de hemoglobina, sin oxígeno en los vasos sanguíneos cerca de la superficie de la piel, o de pigmentos hemoglobínicos anómalos en los hematíes o glóbulos rojos. Entre las cardiopatías acianóticas se pueden encontrar comunicación interauricular, lesiones obstructivas por coartación de la aorta, ductus arterioso persistente y comunicación interventricular. Comunicación interventricular es una lesión en la cual el tabique interventricular permite la comunicación entre los dos ventrículos del corazón. Fisiopatología. Se produce un cortocircuito de izquierda a derecha, permitiendo una comunicación entre la circulación pulmonar y la sistémica. La magnitud del shunt va a depender del tamaño de la lesión y de las resistencias pulmonares. El ventrículo derecho sufre una sobrecarga de presión y flujo, y el ventrículo izquierdo solo de flujo. Esto conlleva a un crecimiento biventricular de la aurícula izquierda y posteriormente, por aumento de presiones en el ventrículo derecho y en la pulmonar, aumento en la aurícula derecha. Manifestaciones clínicas. Depende del tamaño y el compromiso de las resistencias pulmonares. Se pueden observar infecciones pulmonares a repetición, retardo pondoestatural, que es la disminución del tallaje y del peso según la edad correspondiente del niño, diaforesis, fatiga muscular, falla cardíaca, soplo cardíaco e hipertensión. Comunicación interauricular. Defecto del tabique interauricular que permite flujo sanguíneo entre las dos aurículas. Se localiza en cualquier parte del tabique interauricular, pero con mayor frecuencia en la región del foramen oval en un 70%. Fisiopatología. Al bajar las resistencias pulmonares se produce un shunt de izquierda a derecha, lo que lleva a una sobrecarga derecha y un aumento del flujo pulmonar. Se retrasa la eyección del ventrículo derecho, lo que retrasa el cierre de la válvula pulmonar, produciendo un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Por la sobrecarga derecha puede producirse una estenosis relativa de la válvula pulmonar con turbulencia sanguínea, llevando a un soplo eyectivo secundario. La disminución en el flujo de sangre al ventrículo izquierdo y aorta lleva a la disminución del tamaño en estas estructuras. Manifestaciones clínicas. Usualmente son pacientes al inicio asintomáticos, en los primeros meses o años, sin compromiso en el peso o talla, pero pueden consultar por problemas respiratorios a repetición. Generalmente, se descubre incidentalmente después del segundo año de vida al encontrar un soplo eyectivo en el segundo espacio intercostal izquierdo, con desdoblamiento permanente del segundo ruido, hiperactividad del ventrículo derecho y frémito en el segundo espacio intercostal izquierdo, con línea para externar. Puede haber reforzamiento del segundo ruido y cianosis dependiendo del grado de la hipertensión pulmonar asociada a intolerancia al ejercicio. Ductus arterioso persistente. El ductus es un conducto arterioso que en vida fetal está abierto y permite la comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar para que pase la sangre hacia la placenta para la oxigenación. Cuando se nace, este conducto se debe cerrar, pero el ductus arterioso persistente se trata del no cierre de este conducto, por lo que se provoca un cortocircuito de izquierda a derecha.
Cuando se presenta inmadurez, alteraciones congénitas en la estructura de sus paredes o circunstancias perinatales facilitadoras, el proceso natural de cierre espontáneo del ductus arterioso se interrumpe, ocasionando su persistencia. Hablamos de ductus persistente si permanece abierto más de 7 días en recién nacidos a término o de 21 días en pretérmino. Se deben buscar siempre otras malformaciones asociadas. Fisiopatología. Con la caída de la resistencia pulmonar y el aumento de la resistencia sistémica, hay un shunt y aumento de volumen de izquierda a derecha. Este volumen produce aumento en la precarga de la aurícula y ventrículo izquierdo con recirculación pulmonar, mientras el volumen sistémico se mantiene. Hay sobrecarga pulmonar, siendo esta la responsable de la mayoría de la sintomatología del paciente. Manifestaciones clínicas. Los síntomas van a depender del tamaño y las resistencias pulmonares manejadas por el paciente. Ductus pequeño, menor de 1,5 milímetros. Generalmente no se presentan síntomas y el único hallazgo es la presencia de un soplo sistólico eyectivo en el foco pulmonar o en la región infraclavicular izquierda. Ductus moderado de 2 milímetros en la lactancia hasta 3,5 milímetros en la edad escolar. Se presentan signos de congestión pulmonar como disnea, infecciones respiratorias recurrentes y disminución en el crecimiento. Se encuentra un soplo sistodiastólico. Ductus grande, mayores de 4 milímetros en la infancia. Encontramos disnea, taquicardia en reposo, historia de infecciones respiratorias recurrentes y desnutrición crónica. Se observa hiperdinamia precordial a expensas del ventrículo izquierdo, punto de máximo impulso hacia la línea axilar anterior izquierda, presión de pulso amplia, soplo sistólico eyectivo en el foco pulmonar y soplo diastólico en foco mitral con segundo ruido reforzado. Cuando se presenta hipertensión pulmonar y se invierte el cortocircuito, se presenta cianosis. Lesiones obstructivas por coartación de la aorta. Es la estrechez en la aorta que lleva un compromiso hemodinámico. La unión del callado aórtico con la parte proximal de la aorta descendente es el sitio más común, donde se origina el ligamento arterioso. Ocasionalmente se presenta en la aorta abdominal. Fisiopatología. Cuando el ductus inicia su cierre, aumenta el flujo pulmonar y por aumento de las presiones izquierdas debido a la obstrucción, hay dificultad para el vaciado venoso pulmonar, llevando a hipertensión venocapilar, edema intersticial, alveolar e hipertensión pulmonar retrógrada. Por eso, la primera manifestación clínica es la dificultad respiratoria. Se presenta un hiperflujo en miembros superiores y un hipoflujo de miembros inferiores por la misma estrechez en la aorta. Cuando el ductus se cierra totalmente, hay una disminución marcada de flujo a la aorta ascendente, dependiendo del nivel de la coartación, que lleva a disminución de pulsos, hipoflujo renal, oliguria, hipertensión y choque cardiogénico. Manifestaciones clínicas. Dependerán de la velocidad en la disminución de las resistencias pulmonares y el cierre del ductus. Usualmente inician de 2 a 6 semanas después del nacimiento. Los pulsos son la clave del diagnóstico. Son saltones en miembros superiores y disminuidos en miembros inferiores. Puede haber disminución en miembro superior izquierdo. Cardiopatías cianóticas. Entre las cardiopatías cianóticas tenemos tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, atresia tricúspida, estenosis pulmonar, tronco arterioso común. Tetralogía de Fallot, conocida en el pasado como el mal azul, fue descrita en 1988 por Arthur Fallot, quien describió en esta patología 4 anormalidades: comunicación interventricular, estenosis subpulmonar, origen biventricular de aorta o cabalgamiento e hipertrofia ventricular derecha. Cuando se asocia a comunicación interauricular, se denomina pentalogía de Fallot. Fisiopatología. En esta patología observamos cómo un solo defecto produce la alteración, en este caso el desplazamiento del fundíbulo hacia la arteria pulmonar.
Se produce un shunt de derecha a izquierda por la estenosis pulmonar, la comunicación interventricular y el cabalgamiento de la aorta. Se produce una sobrecarga del ventrículo derecho en presión y volumen. La aorta puede estar dilatada ya que recibe flujo de dos ventrículos. El flujo, la hipoxia y la cianosis son directamente proporcionales a la estenosis pulmonar y entre más crítica sea, más ductus dependiente será. El hipoflujo pulmonar lleva a un retorno pobre a cavidades izquierdas, por lo cual están disminuidas de tamaño a menos que haya un flujo importante a través del ductus o colaterales. Crisis de hipoxia pueden presentarse con el ejercicio, el llanto, la alimentación, los cuales llevan a la liberación adrenérgica produciendo espasmo del infundíbulo que disminuye el flujo pulmonar y aumenta el shunt de derecha a izquierda. La hipoxia crónica puede llevar a policitemia en una respuesta medular para mejorar el transporte de oxígeno. Esto aumenta la viscosidad sanguínea y el riesgo de microtrombos, disminuyendo aún más el flujo pulmonar. Manifestaciones clínicas. Dependen de la severidad de la estenosis pulmonar. La mayoría presentan cianosis al nacimiento, siendo su principal manifestación, pero no son comunes las crisis hipóxicas en la etapa neonatal. Se puede auscultar un soplo sistólico de eyección en la región supraesternal izquierda, foco pulmonar irradiado a axilas y espalda. La insuficiencia cardíaca es rara, ya que la estenosis no permite flujo pulmonar, excepto en obstrucciones al tracto de la salida izquierdo o hipertensión importante asociada. Adicionalmente, puede haber retardo en el crecimiento, acropaquia por la hipoxia crónica y acuclillamiento durante las crisis hipóxicas, ya que esto aumenta la resistencia sistémica, mejorando el flujo pulmonar y la oxigenación. Transposición de grandes vasos. Es la discordancia en la conexión de las arterias aórtica y pulmonar, en donde el ventrículo derecho da origen a la aorta y el ventrículo izquierdo da origen a la pulmonar. Fisiopatología. Por la alteración anatómica, los pacientes tienen dos circulaciones separadas en paralelo. La sangre venosa entra al ventrículo izquierdo y sale a través de las pulmonares, mientras el flujo venoso que viene de las cavas pasa al ventrículo derecho y posteriormente a la aorta, requiriendo un shunt, como una comunicación interauricular, un ducto arterioso persistente o una comunicación interventricular, que permita la mezcla entre sangre oxigenada y no oxigenada. De lo contrario, habrá un gran trauma circulatorio y cianosis severa. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones dependerán de la presencia o no de comunicación interventricular, de foramen oval persistente, ductus arterioso persistente o estenosis pulmonar. Si no hay compromiso del septo, el paciente presenta cianosis crítica y disnea leve durante las primeras 24 horas con nula respuesta al aporte de oxígeno suplementario. El grado de cianosis dependerá de la mezcla realizada a través del ductus. Si el paciente presenta una comunicación interventricular, puede o no presentar cianosis, según su tamaño, con un soplo secundario a la comunicación interventricular, y signos tempranos de falla cardíaca congestiva si el shunt es grande. Estenosis pulmonar. Descrito inicialmente por Morgani, es una alteración en la válvula pulmonar que lleva a obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho. De forma aislada se puede encontrar en un 80-90% asociado a patologías. Fisiopatología. La obstrucción produce un aumento en el trabajo del ventrículo derecho, secundario a la resistencia generada por la alteración valvular. Esto lleva a hiperplasia de la pared muscular compensatoria para mantener el gasto pulmonar, que al perpetuarse o en estenosis importantes lleva a una dilatación y falla cardíaca. Con la disminución del flujo pulmonar hay tendencia a desarrollar cianosis cuando aumenta las necesidades de oxígeno, como en el ejercicio. En las estenosis críticas durante la vida fetal se produce compromiso en el desarrollo ventricular derecho, debido a un cortocircuito importante de derecha a izquierda, siendo su principal manifestación al nacer la cianosis acompañada de presiones altas. Manifestaciones clínicas. Si no es crítica, generalmente es asintomático y se encuentra de forma incidental al evidenciar
un soplo sistólico de eyección en el segundo espacio intercostal izquierdo, irradiado a región axilar. Puede haber con el tiempo disnea de esfuerzo por la disminución en el flujo pulmonar y hacer signos de falla cardíaca inicialmente derecha y cianosis, lo que empeora el pronóstico. En la estenosis pulmonar crítica, el recién nacido se presenta muy comprometido al cerrarse el ductus arterioso por el shunt de derecha a izquierda, con hipoxemia, taquipnea y cianosis. Tronco arterioso común. En esta cardiopatía, una sola arteria emerge del corazón y da origen a la circulación sistémica, general de miembros y órganos, pulmonar y coronaria desde su porción ascendente. Fisiopatología. El truncus arterioso provoca dos consecuencias fisiopatológicas fundamentales. Primero, desaturación que se traduce en una cianosis variable como consecuencia de la mezcla de sangre saturada y desaturada que se produce de manera obligada a nivel ventricular y de la arteria truncal. La presencia de una cianosis más importante con saturaciones inferiores al 80% debe alertarnos de la posibilidad de la existencia de una enfermedad vascular pulmonar de grado severo. 2. Shunt izquierda-derecha de carácter no restrictivo a nivel de la arteria truncal. La posición del shunt arriba de la válvula truncal condiciona una sobrecarga pulmonar tanto en sístole como en diástole, lo que puede explicar la temprana aparición de enfermedad vascular en estos pacientes. Las manifestaciones clínicas del tronco arterioso aparecen a los pocos días de vida con la caída de las resistencias vasculares pulmonares, apareciendo un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva con mayor o menor grado de cianosis, siendo la taquipnea, sudoración con las tomas, falta de ganancia de peso, pulsos saltones, precordio hiperdinámico y hepatomegalia, algunos de los signos